Muy buenos días, bienvenidos a Esto no es política. Soy Bernardo Gallo. Y yo soy Gabriel Arandia. Y ambos somos miembros de la Sociedad Científica de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Como ya sabemos, este programa se trata de abordar aspectos que son, por un lado, relevantes para la sociedad, para discutirlos en la mesa, y como no, también temas, tópicos que pueden ser conflictivos a veces al momento de abordarlos, y sobre todo que cuentan con una gran variedad de preguntas, incógnitas, y por lo tanto es necesario también discutirlos y hablar sobre estos temas para que puedan ser, por un lado, mejor comprendidos, y por otro lado, que puedan también formar parte de una discusión, de un diálogo cotidiano entre las personas. Es por eso que en esta ocasión nos encontramos con nuestro invitado Gabriel Campos Arandia para hablar sobre el desarrollo de la música del periodo virreinal al periodo republicano. Para permitirme dar una breve explicación de Gabriel y de la trayectoria que lo ha llevado a ser al día de hoy maestro de capilla de la catedral, Gabriel comienza su formación en estudios de órgano con el maestro organista Tom Pauls de Sucre y Leipzig. Cuenta con estudios además de paleografía, y dentro de su experiencia se integró en 2015 al coro Novi Orbis de la ciudad de Sucre, donde permaneció por más de un año siendo tenor, bajo, etc. Y en 2016 se integró al ensamble vocal de la Casa de la Libertad, coro arte canto, también dirigido por la maestra Giovanna Montaño de Santa Cruz. Posteriormente, en 2017, fue fundador del coro de la Basílica Menor de San Francisco de Asís. Fue docente de música en el Seminario Conciliar de San Cristóbal de Sucre. En 2018 participó en el Festival Tlajaca Canta como director de coro metropolitano de México. En ese mismo año también participó en el 12º Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana Misiones de Chiquitos, con el coro Arte Canto y el coro de ensamble Curicus, y por diversos países europeos, entre los cuales están España, Alemania, Holanda, Italia, Francia, entre otros, obteniendo con ellos la medalla de plata en el concurso internacional de interpretó obras de coros de Johannes Brahms en la ciudad de Wermington de Alemania. Finalmente, en 2022 ya se integró al coro Alcendar, dirigido por el padre Piotr Navrot y el director Ashley Solomon de Santa Cruz, Bolivia. Participó ese año también en el 13º Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana, Misiones de Chiquitos, con el coro Aracaendar y Royal College of Music de London en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. Siendo la amplia experiencia que tiene Gabriel en este campo y las muchas cosas que puede contarnos tanto de su labor como de su trayectoria, que lo ha llevado a ser también maestro de capilla, es que vamos a presentar cuál va a ser el formato de la charla, que va a estar dividida en dos bloques. El primer bloque va a estar relacionado a la experiencia de Gabriel como maestro de capilla de nuestra catedral y las labores que ha desempeñado en pro del patrimonio musical boliviano. Posteriormente, en un segundo bloque, va a estar enfocado acerca del desarrollo musical a partir del periodo virreinal hasta el periodo republicano y el estado de conservación de los documentos en los archivos de la catedral y el Archivo Nacional de Bolivia. Siendo esa la presentación, estimado Gabriel, la primera pregunta que quiero hacerte es: ¿cuál es tu experiencia como músico y cómo lograste convertirte también en maestro de la capilla de la catedral? Muchas gracias por la invitación, estimados Bernardo y Gabriel, y muchas gracias a todos los miembros de la Sociedad Científica de Ciencias Políticas de la Universidad Católica Boliviana. Bueno, mi experiencia en la música, yo comienzo desde niño, desde mis 7 años, con el estudio de la música antigua, en realidad. Comienzo a ver el repertorio de Bach al inicio. Primero hago Bach, luego me voy especializando en la música del siglo XVII de España, la música del siglo XVI de los libros cantorales de Valencia. Y bueno, luego a mis 12 años he tenido el primer encuentro con la música de la catedral.
me enteré que había música escrita aquí. Yo solo tenía conocimiento de la música europea, Bach, Vivaldi y esos compositores que pensaba nunca podrían ser superados, hasta que he encontrado la música de la catedral. La primera obra que recuerdo que escuché es Oigan, escuchen, atiendan, de Manuel de Mesa y Carrizo, que la escucho desde mis 12 años porque ya se habían grabado obras de este tipo en el Festival de Música Barroca de chiquitos, gracias al padre Piotr Nawrot, que voy a hablar después de él. Y me doy cuenta que la música de la Catedral de La Plata realmente tiene mucha influencia con la música actual. Entonces me he dedicado a estudiar esto, a intentar revalorizar el patrimonio de nuestra catedral, porque realmente no se conocía hasta hace unos 20 años, esto era inédito. Entonces he comenzado a profundizar en los templos, he comenzado a estar en los museos, he podido ser guía del Museo de Santa Clara, donde he buscado también música y he encontrado manuscritos musicales que se encuentran en el convento, por ejemplo. También he visto y he encontrado instrumentos musicales que estaban aquí en la catedral en pésimo estado, que hemos podido recuperar, rescatar para la ejecución de estos instrumentos, entre otros, ¿no? Partituras también. Entonces creo que mi experiencia musical, más allá de lo que he estudiado, he aprendido más aquí en la catedral, viendo, encontrando cosas que suceden con mis profesores. Bueno, en este sentido, estimado Gabriel, creo que estamos en un espacio verdaderamente privilegiado. Uno, porque tenemos la oportunidad de entrevistarte el día de hoy, pero a la vez porque, y es momento para también expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que nos han colaborado, ¿no? Especialmente el sacerdote jesuita Bernardo Gantier y la producción a cargo de Gabriel Tomianovic, que nos permiten estar en la Catedral Metropolitana de Sucre, la Catedral Primada de Bolivia, que constituye uno de los repositorios de arte, cultura, patrimonio y música más importantes del país y de toda Latinoamérica. Y a la vez de introducirte en la segunda pregunta, primero quisiera que nos comentes actualmente dónde estamos ubicados. Estamos en el coro de canónigos, en la sillería alta del coro de canónigos, que fue construido alrededor del año 1595 por el tallador Cristóbal Hidalgo, y que según la historiografía se constituye en el más antiguo de Sudamérica. Y a la vez que nos puedas comentar realmente dónde estamos ubicados en este momento, que es un privilegio y del cual estamos muy agradecidos, quisiera preguntarte ¿por qué la ciudad de La Plata durante los siglos, actual Sucre, durante los siglos XVI, XVII y XVIII fue en especial atractiva para el desarrollo de un patrimonio musical y cultural envidiable para toda la región latinoamericana? ¿Cuál es la importancia de la Catedral Metropolitana de Sucre en ese sentido? ¿Y qué labor desempeñó desde el periodo virreinal hasta la actualidad la capilla musical de la catedral que tú actualmente diriges? Bueno, respondiendo a tu primera pregunta, ¿dónde estamos? Estamos con el testigo más viejo de América de todo lo que ha ocurrido durante 5 siglos. Estamos sentados realmente en una joya, en un testigo mudo de todo lo que ha ocurrido en esta catedral, y realmente es inexplicable el sentimiento de estar aquí, donde los señores canónigos, era inimaginable que nosotros podríamos estar sentados aquí en el siglo XVIII. Los señores canónigos se sentaban en esta sillería, cantaban las horas, la sexta que se llamaba, con los libros cantorales.
estamos hablando de una de las sillerías es la sillería más antigua del continente. Realmente es un lujo tener este patrimonio, este mueble en general, porque es nuestro patrimonio y es lo que queda de los esplendorosos siglos XVI, XVII y XVIII que han florecido culturalmente en la ciudad de La Plata. No llamamos la culta Charcas por nada, no es que nos hayamos inventado un nombre o que nos guste llamarnos así, pero realmente tiene un significado. Entonces, tu segunda pregunta, ¿por qué la catedral, la ciudad de La Plata es una de las más importantes y atrayentes, atractivas para todo el mundo? Bueno, la catedral de La Plata fue durante muchos siglos un verdadero emporio musical, además de tener un venerable cabildo que se esforzaba en que las celebraciones litúrgicas sean realmente solemnes, no como en otras catedrales. Aquí exigían más, ¿no? El venerable cabildo se esforzó permanentemente en dotar a la capilla musical de los mejores músicos, los mejores cantores, los mejores ministriles, los mejores maestros de capilla, el mejor chantre y los mejores salmistas, capaces, mediante rigurosos exámenes de posición. Eran exámenes muy difíciles para poder ingresar a esta capilla musical, muy difíciles. Entonces, los músicos de todo el mundo, incluso de Europa, llegaban a esta parte de América buscando mejor pago, mejor vida, incluso que en Europa. ¿Sí? Entonces, sabemos que de todas las afamadas catedrales, de las mayores catedrales de América, los músicos mandaban su currículum a esta catedral, mandaban su currículum, sus mejores composiciones, para encontrar empleo aquí, en esta catedral, porque tenía un prestigio realmente importante. Sabemos que todo esto que digo está altamente documentado. En el archivo arquidiocesano Monseñor Jesús de los Santos Taborga tenemos en los libros de contratos, en los libros de fábrica, todos estos documentos que realmente nos hacen pensar cómo sonaba la música y cómo realmente ha sido tan importante esta iglesia catedral. Por ejemplo, Gutiérrez Fernández Hidalgo, un compositor español renacentista, a pesar de tener tentadoras ofertas en casi cada mayor catedral de América, casi todas, porque vemos que él le dicen, por favor, ven a esta catedral, ven a esta catedral, aquí te vamos a pagar más, no, mejor a esta catedral te vamos a pagar más. Pero él decide como sede episcopal la de Chuquisaca, ¿no? Él decide la de Chuquisaca. Entonces, 80 años más tarde, ¿no?, que Gutiérrez Fernández Hidalgo, llega uno de los músicos más importantes de toda la América española en su tiempo, Juan de Araujo, que no ha dudado en establecerse en esta capilla musical, no dudó absolutamente, no dijo, lo voy a hacer, no, ese rato, ya, sí. Y vemos que los maestros de capilla de América morían aquí. ¿Por qué morían aquí? Pues sus últimos días pasaban aquí. ¿Por qué? Porque toda la experiencia que vas acumulando en tu vida, tienes, ya cuando eres mayor, tienes toda la experiencia ahí, y eso es lo que buscaba el venerable cabildo de esta iglesia metropolitana. Entonces, y he leído en algún documento, los maestros de capilla deben morir en La Plata, porque teníamos que tener lo mejor de lo mejor. Entonces, este compositor, Juan de Araujo, sabía de la importancia de esta iglesia catedral, porque era tan afamada que hasta merecía respeto y conocimiento de los sumos pontífices en Roma. La música policoral que se escribió en La Plata tiene tanta calidad que nosotros, en Bolivia los coros normalmente hacen música a 4 voces, algo que les quiero explicar para que entendamos un poco por qué es tan importante esta catedral. En coro normal tenemos la soprano, que es la voz aguda femenina, la alto, que es la voz baja femenina, el tenor, la aguda masculina, y el bajo, que es la voz baja masculina. Entonces, normalmente se hace música a 4 voces, que es la música polifónica. Polifónica, más de 3 voces, varias voces, ¿no?
En la Catedral de la Plata había música a 4 coros, eso es policoral, música policoral. Entonces, mezclando con tu primera pregunta, ¿dónde estamos? En la parte de arriba de esta sillería tenemos una tribuna donde se disponían los coros 1, 2, 3 y el cuarto en el coro mayor que está al frente. Entonces, para entender más o menos, era como escuchar Blu-ray, no sé si se llama así, ¿no? Entonces, ibas a la catedral y escuchabas música policoral. Misas solemnes, vísperas, motetes e himnos tenían o se interpretaban con la misma calidad que las más grandes y exquisitas celebraciones de la capilla papal. Y eso está documentado, e incluso cartas llegan a Europa donde se menciona sobre la calidad de esta capilla musical. Todo esto está altamente documentado gracias a los más de 14.000 folios de música que resguarda el Archivo Nacional, que esos folios estaban guardados hasta hace unos 20 años en una de las alacenas de la sala capitular, y más de 10.000 folios de música que están en el Archivo Arquidiocesano Monseñor Jesús Elizondo Borgia, que constituyen la mayor cantidad de música colonial de todo el continente. Que hay que pensar que se ha podido perder mucha música durante 5 siglos, ¿no? Todo lo que tenemos es lo que ha quedado, pero imagínense, durante 5 siglos lo que ha podido pasar. Durante el siglo XVI, mitades del siglo XVI, en la primera 1540 aproximadamente, la catedral contaba con un elaborado órgano de tubos, aquí, entonces el inicio, y un coro conformado por los tiples, el tiple o los seises. El tiple es la voz del niño, la voz aguda de los niños, porque antes no cantaban las mujeres en la catedral, entonces cantaban los niños. Tenía un coro de niños, soprano 1, soprano 2, o tiple 1, tiple 2, alto y tenor, que hacían motetes y misas de Cristóbal de Morales. Cristóbal de Morales jamás estuvo aquí, en Charcas, menos en América. Pero estas obras llegaban hasta aquí y se interpretaban. Cristóbal de Morales es el claro ejemplo de la música polifónica andaluza. Es realmente un compositor muy importante, muy difícil, música muy complicada. Entonces, desde el siglo XVI ya sabíamos que teníamos un gusto exquisito por la música en la ciudad de La Plata. Entonces no era algo al azar, sino que realmente el venerable cabildo se ha esforzado en tener lo mejor de lo mejor. Por eso los músicos de Europa tenían noticias de esta iglesia catedral, de sus difíciles exámenes, de los ministriles, de cómo eran las celebraciones litúrgicas. Entonces, ¿cómo se interpretaba esta música? No los villancicos en las liturgias. Hay música en castellano y hay música también en quechua. Hay una obra en quechua que es el Imaynaya Kaiki Tata. Es una sola obra en quechua. Posiblemente habían más, pero se han perdido o se han enviado a otros lugares. La música en castellano normalmente se tocaba en las vísperas. Por ejemplo, las fiestas de Guadalupe. La fiesta de Guadalupe tiene 9 días antes, la novena. Entonces, todas las tardes antes de la celebración litúrgica, uno entraba a la catedral y escuchaba los mega villancicos que compuso Roque Jacinto de Chavarría, por ejemplo. Mega villancicos a 12 voces, 16 voces, ¿no? Entonces uno entraba y la gente no era ignorante, la gente sabía y admiraba la música de la catedral. Algunos llegaban incluso solo para escuchar cómo sonaba la música de la catedral. Entonces se escuchaban los villancicos en la tarde, los motetes, y en la noche, en las misas, siempre en latín, ¿no? Era muy difícil que se pueda interpretar una obra en castellano. Entonces, en las misas se cantaba el Kyrie eleison, el Gloria, el Credo, el Sanctus Agnus Dei, que hasta ahora se cantan normalmente, ¿no? Pero en castellano. Música compuesta a veces para varias voces y varios instrumentos, y a veces solo los canónigos y los salmistas cantaban. Entonces,
Todo dependía también de la gente, cuánto pagaba la gente para sus misas. Tú podías pagar 10 pesos para que haya un coro en instrumentos o pagar 2 pesos solo para que el sacerdote de la misa y ya. Entonces había posibilidades de todo tipo. Pero las fiestas más importantes, donde se escuchaba la gran calidad de la música de La Plata, eran Corpus Christi, la fiesta de Guadalupe, Navidad y claro, Semana Santa. Creo que todo lo que nos has ido comentando en base a la pregunta de Bernardo y tu respuesta me dejan por un lado con el tema de cuántas obras, piezas musicales se han ido perdiendo y no solamente eso, sino cuánto se hubiera perdido si es que la catedral, a través de las personas que trabajan en ella, no hubieran también colaborado en la restauración, en la búsqueda de estas piezas y por otra parte también en darlas a conocer, porque a través del coro y de la capilla musical de la catedral es que estas obras tan antiguas, tan magnas, pueden también ser dadas a conocer al público general a través de la labor que hace justamente la capilla musical. Entonces, con todo eso, creo que la pregunta que me surge para ti es ¿qué otras actividades o qué funciones realiza la capilla musical de la catedral? Y también quiénes forman parte de la capilla musical. Y ahí también quiero introducir otra parte de la pregunta. El festival más reconocido de música barroca, asumo, es el de Chiquitos. ¿Qué otros festivales existen o qué otros grupos también dedicados a este campo existen en Bolivia? Bien, respondiendo poco a poco, si nosotros no hubiéramos resguardado nuestra música, no seríamos nada, posiblemente, no tendríamos un... Es lo mismo que en Chiquitos, vamos a hablar después de eso. Pero ya había la necesidad de guardar la música en el siglo XVIII, la música antigua. Por ejemplo, Manuel de Mesa dice que iba y veía los documentos viejitos, los que ya se estaban rompiendo, y copiaba y desechaba los mismos. Entonces, desde entonces ya se sabía de la calidad de esta música. A Araujo no se ha dejado de interpretar hasta ahora. Después de su muerte, toda su música se volvía y se volvía a interpretar. Se copiaban, se hacían arreglos. Entonces, nunca ha dejado de existir la música y nunca ha dejado de existir la importancia de esta capilla musical. Desde el siglo XVII, que ya todos querían formar parte de esta capilla musical, hasta ahora sabemos que ha sido la más prestigiosa del continente, todo el continente. Ahora la capilla musical está conformada por jóvenes, la mayoría son jóvenes, que se están preparando, se están formando para intentar recuperar lo que era la capilla musical de la catedral en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Es difícil ahora conseguir músicos de tan alta calidad como en el siglo XVIII que morían por venir aquí, ¿no? Ahora nosotros tenemos que invitar a la gente a hacer audiciones para que lleguen. La última audición tuvo 120 personas. 120 personas han audicionado para ingresar a la capilla musical y es realmente un gran logro porque al inicio, hace unos 5 años atrás, nuestra primera audición tenía unas 20 personas, 15 apenas. Pero ahora nos damos cuenta que está creciendo el gusto musical, o mejor dicho, Sucre está recordando su gusto musical poco a poco. Entonces yo pienso que de aquí a unos años esto va a ser grande como era hace unos años atrás. La capilla musical está dividida actualmente en varias ramas. Una de las ramas es el coro de la tribuna, que es un coro con músicos más expertos, podría decir, con más experiencia, como Daniel Bracamonte, Claudia Sánchez, Ana Belén Peñaranda, Luna Burgone. Entonces, ellos tienen una carrera musical de más de 10 años y me alegra que conformen esta capilla musical para su interpretación, porque la música que nosotros interpretamos actualmente es la misma música que se interpretaba hace 300 años o 200 años en esta misma catedral. Entonces, el trabajo que estamos realizando es revalorizar nuestro patrimonio y que no se pierda, y hacer que las misas también de la iglesia catedral tengan la misma solemnidad que hace mucho tiempo, porque poco a poco se va perdiendo.
Normalmente tenemos entre 80 integrantes, 80 y 90 integrantes en la capilla musical, entre los que se encuentran también los ministriles. Los ministriles es otra rama de la capilla musical actualmente, que es un conjunto de instrumentistas de viento. También hay otro que es la Escola Cantorum, que es un grupo de jóvenes, de varones que hacen canto gregoriano, ¿no? Que intentamos interpretar la música de los libros cantorales que nos han dejado nuestros antepasados. También tenemos el coro mayor, ¿no? Donde están todos los integrantes. Ahí sí hacemos e interpretamos obras de diferentes compositores, Blas Tardío de Guzmán, Roque Jacinto de Chavarría, Juan de Araujo, también obviamente música de Europa, Antonio Lotti, Bach, entre otros. No solamente nos cerramos en la música de aquí, sino que enriquecemos también la capilla musical con música de otros compositores y de otras latitudes. Bueno, para dar paso al inicio del segundo bloque, finalizando con esta primera parte, deseamos invitar a toda nuestra audiencia a que pueda seguir todas nuestras publicaciones académicas y todas nuestras iniciativas, como las chasquipostas, que constituyen breves textos realizados por cada uno de los miembros de nuestra sociedad, en el cual comparten reflexiones y análisis en relación a las ciencias políticas, las relaciones internacionales, el arte, el cine y la música. Y asimismo, los invitamos a que puedan seguir también con el CPO News, una nueva iniciativa de la sociedad científica recién iniciada en la presente gestión 2022, que se constituye en breves textos de análisis de la política y la coyuntura internacional. También en el mismo sentido los invitamos a que puedan seguirnos y puedan compartir nuestras publicaciones en nuestras redes sociales oficiales, sea el Facebook, donde pueden encontrarnos como Sociedad Científica de Ciencias Políticas, en Instagram, donde pueden buscarnos como Sociedad Científica CPO, y también este programa del podcast Esto no es política, que podrán encontrarlo en nuestra página oficial de YouTube, donde los invitamos también a suscribirse. Bueno, pasamos al otro bloque. Muchas gracias, Gabriel, por tus respuestas. Bueno, nuevamente bienvenidos a la segunda parte de esta nueva presentación del podcast Esto no es política, donde estamos acompañados junto a Gabriel Campos Arandia, maestro de capilla de la capilla musical de nuestra Catedral Metropolitana de la ciudad de Sucre. Hemos conversado acerca del desarrollo del patrimonio musical de nuestro país desde el periodo virreinal hasta la actualidad y sus diferentes transformaciones hasta la independencia y la constitución de la República de Bolivia. Avanzando con las preguntas, estimado Gabriel, ahora queremos avanzar sobre aspectos más históricos en el desarrollo del patrimonio musical de Bolivia. Por tanto, quiero consultarte cuáles fueron los maestros de capilla que llegaron a la ciudad de La Plata y que fueron contratados por el Cabildo Eclesiástico para dirigir la capilla musical. ¿Cuáles fueron los más destacados? ¿Cuál fue el legado fundamental de estos artistas profesionales que no solamente legaron música para la ciudad de La Plata, actual Sucre, sino que constituyen parte fundamental del legado musical que cuenta actualmente en nuestro país? Y en el mismo sentido de esta pregunta, por favor, convérsanos acerca de cuál es la forma en la que se introducen los pueblos indígenas como participantes de este desarrollo musical efectivamente proveniente del occidente europeo, que llega a la audiencia de Charcas a partir del siglo XVI
y la conquista que realiza el Imperio Español sobre estas tierras. Bien, muchas gracias por la pregunta, estimado Bernardo. Bueno, en primer lugar quiero hablar de esta sala. Estamos en la sala capitular de la catedral, una de las salas más importantes, mandada a construir por Pedro Miguel de Argandoña Pastel y Salazar, que fue arzobispo de la ciudad de La Plata, donde han ocurrido muchas cosas importantes en el tema de la música. En esta misma mesa, justo al frente, se acercaban los músicos y el venerable cabildo les pagaban en esta misma mesa, les pagaban el monto de sus oficios, de su trabajo. Entonces, también en esta sala se encontraba la música que ahora está en el Archivo de Biblioteca Nacional de Lima. Bueno, sobre los compositores, los músicos más importantes y destacados, puedo hablar del más grande compositor que fue Juan de Araujo, maestro de capilla de la ciudad de La Plata, es de Extremadura, España. Araujo no solamente ha sido importante por la dificultad de sus obras y la gran calidad, sino por la cantidad de obras. Más de 1,5 centenar de obras nos ha dejado Juan de Araujo. Además que notamos que ha sido un compositor muy querido y muy apreciado por las escrituras y notas que dejan algunos de sus alumnos y copistas en las partichelas que están en el archivo. Por ejemplo, yo he sacado recién unas pequeñas notas. Por ejemplo, el cantante y copista Joseph Vidaurre añade una copia que hace a una obra de Araujo, él copia una de las obras después de su muerte y dice en latín: Magister meus Don Johannes ab Araujo. Escribe en latín probablemente para encarecer su aprecio. El niño Seize es un niño cantor. Manuel Sandoval anota en una de las partituras de Araujo, en una de las partes, en la parte del tiple, anota en el verso de la partichela: Manuel de Sandoval cantó este tiple y los que lo cantaren no lo han de cantar mejor que él, expresa con una actitud desafiante, dando a conocer que la música de Araujo realmente era muy difícil. Cantar las obras de Araujo significaba estar en la altura de las mayores exigencias artísticas de esta catedral. Entonces no se ha dejado de hacer su música. Entre los músicos que he ido encontrando poco a poco en los documentos, el Archivo Nacional y el Archivo Arquidiocesano, el señor Jesús de los Santos Taborga, en libros de fábrica, los que son más mencionados son el arpista Martín Romero y Nicolás Guerra, como arpistas. En la capilla musical no solo había cantantes, no habían arpistas, bajoneros, fagotes, tocaban las chirimías, los pífanos, sacabuches, entre otros instrumentos antiguos, además de los órganos. Es interesante, quiero hablar de Martín Romero. El primero es excelentísimo en la música de arpa, ha sido maestro de arpa en la catedral y era ciego este músico, pero eso no le impidió trabajar en esta catedral, ¿no? Ha trabajado durante 35 años y Nicolás Guerra reemplaza a su maestro ciego en 1726. En los fagotes tengo los nombres de Mateo Joseph, Gregorio Quispe y Pascual Villanos, indios, que trabajaban en esta iglesia catedral. En los bajones, Juan Francisco Javier Vázquez, músico, hijo de también bajonero Gregorio Joseph Vázquez, indio, según un expediente colonial. Pedro Rodríguez también se ve en una de las partichelas como bajonero, pero no deja información. Pascual de la Cruz tampoco deja huellas de su presencia, excepto de un registro de todas sus fallas. Entonces no tiene mérito, solamente fallas este instrumentista bajonero. Es hijo de Gregorio de la Cruz, también indio, de la parroquia de San Sebastián. Sé que no solo en la Catedral de La Plata había músicos de gran calidad, también en los conventos, en todas las parroquias e iglesias de Sucre. No hay que pensar que solo la catedral tenía esto. Llegaba uno a la audiencia de La Plata y en cualquier templo de la ciudad se encontraba con un excelente coro y un excelente grupo de ministriles, en especial San Sebastián, que tenía un grupo
grupo de ministriles conformado por indios. Las voces. Los cantantes de la capilla musical eran mayormente niños, los seises. Tenían aproximadamente entre 6 y 8 años que ingresaban a la capilla musical y eran mantenidos por el maestro de capilla. Al maestro de capilla, por ejemplo, Araujo, le pagaban 1.200 pesos, que era un montón de dinero, para el mantenimiento y la manutención de los seises que vivían con Araujo. Entonces, vivían con él. Nos tenemos que poner a pensar que si nosotros ahora, actualmente viviríamos con nuestros docentes, vivirías con tu docente todo el día, estarías hablando del tema, porque ese es su trabajo. Imagínense cómo serían los seises que vivían con el maestro de capilla, el compositor, que yo a veces les digo a mis alumnos, me encantaría vivir con ustedes, no los dejaría tranquilos, los dejaría cantar todo el día, ¿no? O haciendo modificaciones, ¿no? Escribo algo, a ver, canta esto, ¿no? Entonces no los dejaría vivir. Entonces nos ponemos a pensar cómo era la calidad de estos niños seises que vivían con el profesor. Respondiendo a tu pregunta, ¿cómo se ha transformado la música para Bolivia? ¿Cómo ha evolucionado la música antigua o cómo llega hasta nuestros días la música antigua? Es muy sencillo. Y tengo un claro ejemplo de una evolución de la música del flamenco. ¿Por qué? Se transforma del flamenco a la jácara en un tiempo ternario y esta jácara se convierte en la cueca. Tendría que dar un ejemplo de cómo se va transformando, pero la cueca, nuestra cueca, realmente llega de forma bruta como la jácara, ¿no? La jácara es un tipo de canto que se interpretaba en las vísperas, como villancicos posiblemente, ¿no? Las jácaras han sido mayormente compuestas para santos jesuitas, en este caso San Ignacio de Loyola. Hay muchas jácaras dedicadas a San Ignacio, jácaras por Araujo. Una de esas es Alarma Valientes, otra es A Mayor Gloria de Dios, que tienen el tiempo ternario, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, tum, 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 que es idéntico al de la cueca. Entonces es una transformación abismal, ¿no? ¿En qué forma se introducen los pueblos indígenas? Que me preguntabas, Bernardo, en la capilla musical o en la vida musical de La Plata. En dos formas, en la pasiva y activa, ¿no? La pasiva fue la evangelización. Sabemos que tenemos una historia errada de cómo han sido evangelizados algunos pueblos que vinieron con espadas y con la Biblia, pero vemos en chiquitos, por ejemplo, cómo influye la cantidad de música con la cantidad de bautizos. Entonces, mientras más música hay más bautizados. Lo mismo ha pasado aquí en Charcas. Entonces, con la música se evangelizaba. Entonces, llegaban los españoles, hacían música y, claro, escuchar música polifónica de parte de los indígenas ha debido ser un encuentro realmente impresionante. La forma activa fue en el momento en el que los indígenas comienzan a trabajar en esta catedral. Tenían pie dentro de la iglesia catedral, trabajaban. Hace muy poco tiempo he sacado del archivo arquidiocesano, del archivo nacional, algunos documentos que puedo encontrar, como un convenio que voy a leer a continuación. Convenio entre Diego Paina, indio del pueblo de Chayanta, y la iglesia catedral de la ciudad de La Plata. De forma activa, los músicos indígenas comenzaron a trabajar en la iglesia catedral.
Recientemente hice una investigación en el Archivo Nacional y he podido encontrar algunos expedientes y convenios. Por ejemplo, el que voy a leer a continuación es el convenio entre Diego Paina, indio del pueblo de Chayanta, y la Iglesia Catedral de la ciudad de La Plata, para que el primero esté en servicio de dicha iglesia en el oficio de chirimía, por el tiempo de 1 año. A cambio, Luis Enríquez, maestro de música, le enseñará dicha música de chirimía. Se le darán 12 cargas de maíz, vestido de causaca y aceptación de este convenio por el mayordomo de dicha iglesia. He podido sacar otro convenio más interesante, que es el convenio entre los indios Juan Baptista, natural del pueblo de Tarabuco, Andrés Palli, natural del pueblo de Samani, Alonso Pusalla, natural de los Condesuyos del Cusco. De la una parte y de la otra, la Iglesia Catedral de La Plata, para que los primeros estén al servicio de dicha iglesia en el oficio de chirimías, trompetas y demás sacabuches. Estos son los ministriles. Y artes de la música, sujetos al mando de Luis Enríquez, maestro de dicho arte, por el tiempo de 1 año. A cambio le darán y pagarán 40 pesos corrientes, 12 cargas de maíz, cesto de ají, vestido para cada uno, más ropa para sus mujeres. Entonces vemos cómo funcionaba un poco el tema del trabajo de los indios. Eso es muy importante en la catedral, porque por años estaban aquí y aprendían, además de tener el oficio, ¿no? Aprendían a cantar también, aprendían a tocar órgano, y claro, no todos los músicos de la capilla musical eran españoles o criollos. Teníamos ministriles indios e incluso esclavos que trabajaban en la capilla musical, tocando instrumentos, además de los fuelleros que se dedicaban a darle aire a los órganos. He podido hacer una pequeña lista de algunos indígenas que han interpretado música, han sido parte de forma activa en la capilla musical, entre los que están Juan Alonso, Juan Bautista, Andrés Palli, Alonso Rusalla, Diego Paina, José Mateo, Juan de la Cruz Moreno, Mateo José, Pedro Poma, Juan Guarache y Antonio de Toledo, ministril mulato. Esto podría decir de la actividad de los indígenas y los pueblos indígenas en este arte que teníamos en la ciudad de La Plata y en esto tan grande que ha sido la capilla musical de La Plata. Justamente abarcando sobre la participación de los pueblos indígenas, tanto de forma activa como pasiva en este desarrollo musical que actualmente nos ha legado este patrimonio, pasando de la ciudad de La Plata, que fue la metrópoli más importante de este vasto territorio que fue la audiencia de Charcas, las misiones jesuíticas, tanto en la Chiquitanía, actualmente en Santa Cruz, y de Mojos, en el actual departamento de Beni, hubo también un gran desarrollo musical merced a la labor de la Compañía de Jesús. Pero esta labor se interrumpe el año 1767 con la expulsión de los jesuitas. Entonces la pregunta va, una vez que son expulsados de forma violenta los jesuitas, las misiones, muchas de ellas quedan completamente abandonadas. Entonces, ¿el desarrollo musical se interrumpe de forma definitiva, o es que los propios indígenas u otras órdenes religiosas posteriores se hacen cargo de resguardar este patrimonio histórico? Y también, si es que puedes incluir en la respuesta acerca de esta pregunta, ¿los indígenas, sea en las misiones o no, crearon también música, aparte de aprender y desarrollarse en este arte? Bueno, cuando se sacó la película La Misión, se creía que todo estaba perdido, no había nada, que no había quedado absolutamente nada. Hasta que en la restauración de Chiquitos, por el año 1970-72, se han encontrado cajas, encontraron cajas con música. Pero en realidad no ha sido un hallazgo, porque decían, los señores que han venido han encontrado, y la prensa publicaba y decía, se ha descubierto música en Chiquitos, se ha descubierto música en Mojos, pero realmente no se descubrió
murió ya estaba en uso por los indígenas que vivían ahí. Entonces, era algo que no sabíamos en realidad. El hallazgo de esta música o el descubrir no ha sido de esa forma, sino que nosotros no teníamos idea de que la música seguía en uso. Hasta el 2005 los indígenas seguían copiando la música de los manuscritos originales, copiaban a mano. Es algo que ha vivido el padre Piotr Nawrot, es algo que él ha vivido. Él ha ido a Chiquitos, ha podido ingresar y ha podido investigar y hacer su tesis doctoral con ese tema de la música de Chiquitos. Y él expresa, Piotr Nawrot expresa que los indígenas hasta 2005 copiaban la música barroca y se interpretaba, es decir, que nunca ha estado en desuso hasta ahora. Imaginamos que la música que se ha escrito por Domenico Sipoli, el padre Martin Schmidt, en el siglo XVII-XVIII, todavía se tocaba en los oficios de adoraciones de los indígenas de Chiquitos, y hasta ahora los taitas, que son un grupo de señores que tocan instrumentos, tocan esta música antigua. Y cito algo más que vivió el padre Piotr Nawrot, ya en 2008, cuando encuentran esta música, que es un material colonial muy delicado, con permiso de toda la comunidad, se crea un archivo para restaurar los documentos y guardarlos. Y para que no se pierda la continuidad de la interpretación de los indígenas en Chiquitos, el padre imprime, hace fotocopia los manuscritos, fotocopia esta música y les entrega, ¿no? Desde 2005 les entrega a los indígenas, estas son las fotocopias, y claro, todo se guarda en el archivo. Vuelve después de 2 años y nota que los indígenas de la fotocopia copiaban a mano, hacían copias a mano, y el padre les pregunta, ¿pero por qué copian a mano si puedo multiplicar cuantas veces quieran sin costo con una fotocopia? Y los indígenas le responden al padre, pero padre, ¿cómo vamos a adorar a Dios con una fotocopia? Es realmente impresionante la respuesta. El padre se ha quedado asombrado y claro, y él dice, menciona, ¿habrá otro tipo de pensamiento en la selva, ahí donde estamos en Chiquitos? La filosofía es diferente, ¿cómo pensamos allá en Chiquitos? Claro, es muy diferente en un aula de universidad donde tienes tus fotocopias, todo, pero ellos deciden escribir a mano. Y la respuesta es que no se pierde la música y continúa el legado de los antiguos compositores y de nuestra iglesia en general. Justamente, ya en parte también para finalizar el episodio, una parte que se tiene que rescatar es, creo, la labor que hacen los archivos Naciones y los propios archivos también de las misiones jesuíticas, y la labor en conjunto por tratar de restaurar y preservar estos documentos y piezas musicales. En ese sentido, creo, Gabriel, yo te quiero preguntar, actualmente, ¿cuál es el estado de los documentos que nos has ido hablando a lo largo del programa? Y también, en relación a lo primero que mencioné, ¿cuál es la importancia que tienen estos archivos Naciones para la preservación de estos documentos? Entrando ahí también, obviamente, los archivos de las misiones jesuíticas, y cuáles son algunos músicos o autores, grupos que tú rescatarías actualmente en Bolivia que también se dedican a esta misma labor, y cuáles serían igual tus conclusiones finales sobre todo lo que hemos hablado en relación, creo que más que todo, a la preservación y la importancia que tienen estos documentos de los cuales nos has mencionado a lo largo del episodio. Sí, el trabajo de los archivos, realmente en Bolivia tenemos uno de los mejores archivos del mundo, según muchos musicólogos, que es el Archivo de Bibliotecas Nacionales de Bolivia, que trabajamos constantemente, la Capilla Musical trabaja
constantemente con el archivo, sacando la tipografía, las digitalizaciones de la música. Realmente escucho de los musicólogos que cada vez dan más atención a la música de la Catedral de La Plata, por ejemplo, de la Universidad Complutense de Madrid. Están haciendo tesis doctorales actualmente sobre nuestra música. Y el Archivo Biblioteca Nacionales de Bolivia yo creo que cumple un rol muy importante al rescatar, restaurar y preservar nuestro patrimonio, que realmente es un gran trabajo que ellos realizan. El Archivo Arquidiocesano tiene una gran cantidad de obras ahora que igual están en resguardo para que no se pierda esta música. Yo digo, según el ministerio, que tanto en Mojos como en Chiquitos, los archivos están muy bien preparados para resguardar este patrimonio, en especial el Archivo Biblioteca Nacionales de Bolivia. Las partituras, cuando nos las entregan, parecen que hubieran sido escritas un día antes, un día de ayer. Están en muy buen estado la mayoría de las obras y constituyen la cantidad más grande de música en todo el continente, y música de muy buena calidad. También hay una obra de San Battista Pergolesi aquí en el Archivo Arquidiocesano, que es un compositor italiano muy reconocido, y tenemos obras también de romanticismo aquí. Tenemos, por ejemplo, Rossini, Verdi. Entonces, realmente la capilla musical de la catedral ha continuado siempre toda la interpretación musical por todos los estilos, y yo creo que ha llegado a ser muy importante para los grupos que yo rescato y conozco, no conozco a todos. Es Aracaenda, que realmente es un trabajo muy largo, de más de 20 años interpretando la música de los archivos de la catedral, con la dirección de Ashley Solomon, que trabaja con el Royal College of Music de Londres, y el padre Piotr Navrot, que realmente ha hecho un gran trabajo de investigación justamente con el Archivo Nacional. Él ha transcrito obras de Araujo, obras de Corpus Christi, obras de Roque Jacinto, Roque Ceruti, Vísperas, entre otros libros que ha ido sacando padre Piotr. La capilla musical de la catedral está realizando ese trabajo, y hay coros en Santa Cruz. El coro Artecanto de la maestra Giovanna Montaño también ha llevado música a Europa de nuestra iglesia catedral. En Potosí también hay ensambles muy buenos, Unanay, que se dedica también a la música histórica, ¿no? Aquí en la catedral hemos rescatado instrumentos antiguos, hemos rescatado armonios, hemos rescatado bajos continuos y los coros, los lugares donde nosotros cantamos. Entonces, yo creo que con este trabajo tenemos que revalorizar nuestro patrimonio y hacer que no se pierda, porque cada día estamos encontrando más cosas que nos hacen más grandes, y Sucre realmente merece llamarse la Punta Charcas por todo lo que estamos viendo. No solo el tema musical es una amiga, tenemos las pinturas, tenemos el arte del tallado, nuestros grandes doctores de la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, entre otros, ¿no? Pero realmente la música merece horas y horas y horas de charla sobre la música de la Catedral de La Plata. Muchísimas gracias por tus aportes, querido Gabriel. De hecho, seguro que los últimos temas que has tocado de las otras maravillas que tiene la ciudad seguramente serán motivo para que en un futuro volvamos a juntarnos aquí, ya para continuar con otros temas más variados. Entonces, por mi parte, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Querido Bernardo, te deseo la palabra para que des las palabras finales y despidas también el programa. Bueno, muchísimas gracias a ti, Gabriel Arandia, miembro valioso de nuestra sociedad científica que nos ha podido acompañar en esta entrevista. Muchísimas gracias en especial a ti, Gabriel Campos. Ha sido un verdadero privilegio poder compartir, conversar con este espacio, merced a tu amplia experiencia y tu loable labor en beneficio del patrimonio cultural de todo nuestro país.
Muchísimas gracias al sacerdote jesuita Bernardo Gampier Celada, que nos ha permitido tener el privilegio de contar con estos espacios para poderlos compartirlos con ustedes. Al sacerdote Hugo Mejía también un agradecimiento muy especial, y a nuestro productor, que sin él este programa, este relanzamiento del podcast Esto no es política, que por primera vez se encuentra grabado, Gabriel Tomianovic, es un pilar fundamental de esta labor que estamos realizando también en nuestra sociedad científica. Los invitamos a ver este y otros programas, a compartir nuestras publicaciones en nuestras redes sociales, y esperamos que esta información y este conocimiento académico pueda ser un gran beneficio para todos ustedes. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.